En el acuerdo hay una serie de premisas de lo que tiene que ver con las causas del conflicto. Recordarán ustedes que inclusive un insumo muy importante fue la creación de la Comisión para la Determinación de la Historia del Conflicto y sus Víctimas. Ahí vienen académicos de todas las diferentes posturas, se analizan tres aspectos fundamentales: las causas del conflicto, las razones que han hecho que el conflicto se perpetuara y finalmente pues como los daños que se le causaron a las víctimas. De alguna manera, séase de la corriente política que se sea, pues terminan todos reconociendo que uno de los elementos fundamentales de las causas del conflicto es el tema de la tierra. Desde la propiedad de la tierra, desde la concentración de la tierra, la pobreza de los campesinos, la exclusión de los campesinos, la falta de desarrollo del campo. Ese es un punto que plantea en su momento las FARC en el acuerdo, y el gobierno, sin ser propiamente su postura, lo reconoce, lo acepta, lo incorpora, así firma el acuerdo, y pues con eso lo hecho de firmarlo de alguna manera lo está aceptando. Esos elementos de propiedad y concentración de la tierra, de exclusión del campesinado y de ese atraso rural, de esa falta de desarrollo, implica que se determinen los lineamientos por lo menos de cómo se va a superar ese problema, inclusive los que de alguna manera desde el principio, desde cuando en agosto del 2012 nos dijeron aquí hay un principio y vamos a sentarnos a negociar. Recordarán que el primer punto, y tal vez el de la negociación más larga, creo, OES y víctimas, fueron los más largos. O sea, llegar a acuerdos en materia de la tierra fue bastante complicado, es que fueron casi 2 años, fue 1 año y medio largo la negociación, la redacción de este punto. Y en general el conjunto de medidas a las que debe apuntar la superación de ese problema apuntan pues como a la presencia estatal y al desarrollo y bienestar territorial, lo que el excomisionado de paz permanentemente hablaba de la paz territorial. O sea, la paz debe construirse desde los territorios. La paz no se construye en los escritorios de los ministerios en Bogotá. Esa vaina se arregla y se construye es allá en los territorios, con los campesinos fregados, con las comunidades diversas, con las comunidades que se terminan peleando por la tierra, y con las comunidades y los grandes dueños, porque pues si estamos hablando de que el problema es la propiedad y la concentración, ahí entrada ya tenemos un foco de conflicto muy grande. Entonces vamos a revisar. Yo quiero anticiparles algo: ni en el acuerdo ni en el decreto 902 vamos a encontrar las medidas que le dieron la vuelta a la restitución de tierras. Modifícase la ley 1448 en su artículo 75, eso no lo vamos a encontrar. Pero ¿dónde está? Aquí me anticipo a lo que yo creo que sería como la conclusión final de esta intervención. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el gran logro? En Colombia, la atención de las víctimas del conflicto armado requirió muchos tipos de medidas, muchos tipos de decisiones judiciales, legislativas, administrativas, pero partió de la necesidad de establecer lo que se denominan discriminaciones positivas. Entonces, como la víctima del conflicto armado es el que está más fregado, ¿sí?, en buen paisa, el que está más jodido, entonces es el que necesita más cosas. Entonces al desplazado, ¿cierto?, al desarraigado le vamos a dar más o menos casa, carro y beca, pues casi. O sea, llega, entonces le damos la ayuda humanitaria de emergencia, todas las medidas de estabilización, vivienda, Eso no está mal. Yo sé y entiendo, y sobre todo cuando uno no se ha metido a estudiar en forma estos temas, entiendo casi que la bronca que algunas personas le tienen a lo que denominan el asistencialismo. Es que ese asistencialismo lo que hace es generar más vagos y más pobres, hasta cierto punto, porque el asistencialismo implica el otorgamiento de una serie de medidas, le hace bienes y servicios que sin ellos usted no supera las cadenas de pobreza que lo van a condenar por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, sobre todo en comunidades muy alejadas,
realmente personas que fueron víctimas del conflicto de muchas maneras, por amenazas contra su vida, por amenazas de reclutamiento contra sus hijos, por presiones para cultivos ilícitos de muchas formas, en fin. Pues, ¿qué les tocó hacer? Ábrase, desplácese. Llegó, apareció entonces la ley 387, la sentencia T025, y le dijo al gobierno: usted se pone mosca y atiende a la gente y tiene que tener en cuenta mínimo esto y esto y esto y esto. Pero como no todos fueron desplazamientos masivos y en muchas partes allá quedó la comadre y quedó el compadre, entonces 1, 2 años, 3 años después, el comadre y la compadre que se quedaron allá se dieron cuenta: ve, la comadre ya tiene casa, ve, a la comadre le están dando unas ayudas humanitarias, eso qué tan bueno. Entonces muchos se terminaron desplazando detrás de eso, no porque sean una parrandada de aprovechados, eso hay que decirlo, sino porque la realidad es que muchos donde estaban jamás iban a poder salir de esos círculos de pobreza que finalmente son imposibles de superar sin la presencia del Estado. Y hay municipios alejados, o sea, pensemos en nuestros municipios de la costa pacífica, por ejemplo. Es muy berraco, muy difícil que puedan superarlos. ¿Qué hicieron? Se desplazaron parejo. Entonces, cuando en el acuerdo final se reconoce que en general es la concentración, es la falta de titularidad sobre la tierra, es la pobreza, es la falta de desarrollo, de alguna manera eso implica que se vayan a ser beneficiarios del acceso a la tierra todos. Ya no solo el desplazado, ya no solo la víctima del conflicto, ya el campesino, por eso lo hecho de ser campesino, pobre, jodido y sin tierra, va a tener los mismos derechos del desplazado. Ya no se va a tener que ir, ya va a poder acceder a lo mismo. Ese, para mí, es el gran beneficio que trae el punto 1 del acuerdo final.